El miedo es por excelencia el sentimiento que nos ha ayudado a sobrevivir desde los tiempos del humano primitivo, incluyendo la supervivencia del humano moderno, siendo que esta emoción activa mecanismos para defenderse, luchar o huir. Sin embargo, este miedo suele ser subjetivo, y algunas veces irracional, siendo que en ocasiones, solemos desconocer qué cosas nos pueden provocar ese terror o incomodidad. Visto desde un punto de la psicología, se dice que algunos de nuestros miedos se deben a experiencias arraigadas, o incluso siendo aprendido en base a una observación colectiva. Desde un punto biológico, se dice que los miedos que solemos tener es en base a experiencias evolutivas de cosas que nuestros ancestros le temían, por lo que de forma biológica ya podemos tener una predisposición a sentir miedo de cosas que desconozcamos individualmente. Para el iceberg que te he preparado hoy, he dividido estos temores que suelen presentar las personas en 5 niveles, siendo que exploraremos diversas categorías de todo tipo, por lo que en este video quizá descubras algunos miedos que no sabías que podías sentir. Sin nada más que decir, te presento el iceberg de los temores humanos. Es bien sabido que las fobias es uno de los temores más recurrentes en el ser humano, no solo porque pueden aparecer desde niño, sino que pueden incluso acompañar al ser humano durante toda su vida. Uno de los ejemplos más clásicos sería la aracnofobia, el miedo intenso a las arañas, esto principalmente debido más que nada a su apariencia física, contando con 8 patas, su manera de moverse, y en algunos casos el pelaje en sus cuerpos, aunque claro se suma el veneno mortal de algunas de estas. Evolutivamente se dice que es un miedo natural, ya que es asociado con animales peligrosos, por lo que este miedo es de los que puede acompañar desde la niñez hasta la adultez. Otra fobia común es la claustrofobia, básicamente es el temor de estar en espacios pequeños y cerrados, como ascensores, túneles, pequeños cuartos, entre otras cosas. Sin embargo, podemos sumarle el hecho de que puede generar más miedo el no poder moverse, como ser atado, envuelto, o quedar atrapado. Siendo una combinación bastante extrema para las personas que sufren este tipo de miedo, de manera psicológica se dice que se debe a la falta de una sensación de poder escapar y tener libertad. Como tercer ejemplo te he traído una fobia que resulta algo extraña, la tripofobia, es el miedo a patrones de agujeros, círculos, pentágonos, o hexágonos, los cuales deben estar agrupados por montones, especialmente si le sumamos profundidad. Sin embargo hay una forma aún más salvaje de tripofobia, y personalmente a su servidor le causa repulsión ver estas imágenes. Te presento a la tripofobia combinada con un horror corporal, lo cual básicamente son los patrones geométricos y de agujeros en partes de la piel humana. Curiosamente hay personas que no tienen tripofobia, sin embargo al verla aplicada en la carne humana sí que les llega a generar repulsión o incomodidad. El siguiente punto también se le cataloga como una fobia, sin embargo sus razones son diferentes para cada persona. El miedo al océano es otro de los más comunes. Desde razones como no saber nadar, la profundidad, cuerpos de agua extensos, los animales desconocidos que habitan ahí, los depredadores, la oscuridad en su profundidad, un océano nocturno, la soledad que puede haber en este, o el vacío que puede haber en océanos abiertos y grandes en su superficie. De forma psicológica y biológica se dice que es debido a que directamente representa un entorno más letal y hostil para las especies terrestres, más aún por la muerte por ahogamiento, sumado a la cultura popular donde el mar funciona como una especie de antagonista. Aunque el punto más común suele ser lo desconocido que habita en sus profundidades, más aún si revisamos la diferencia que existe entre las especies marinas de la superficie y de las profundidades. El siguiente miedo suele presentarse en muchos niños, sin embargo pocas veces se queda hasta la edad adulta.
El miedo a la oscuridad es algo que se considera parte de nuestras raíces evolutivas, ya que para el humano primitivo eso implicaba estar en desventaja frente a depredadores nocturnos. De forma psicológica se sustenta en que cuando somos niños aún no tenemos una barrera clara entre nuestra imaginación y la realidad, por lo que es muy común que a esa edad se piense que existe algún ser maligno, o los clásicos monstruos escondidos rondando en la habitación o la oscuridad. Otro punto psicológico puede ser el condicionamiento, ya que cosas como las pesadillas, historias de terror, y lo aterrador, suele estar más asociado en la noche, por lo que se dice que este punto puede influir, aunque la cultura popular como las películas de terror pueden influir de cierta manera en esto. Algunas personas suelen señalar sentimientos como el sentirse observado en la oscuridad, o como la falta de visión da la sensación de no saber qué se encuentra en lo que no pueden ver, como si fuera un miedo a lo desconocido. El cuarto miedo de este nivel suele ser algo que se intensifica en etapas como la adolescencia o en la edad adulta. El terror al fracaso puede ser un sentimiento que generalmente todas las personas podrían sentir. Tan solo imagínate que todo lo que hagas no tiene sentido, todo lo que pienses, y todo lo que planeas al final será un fracaso. De forma psicológica esto ya pone al individuo sin algún panorama de seguridad o confortante, nada es seguro o siquiera tendría sentido de intentar las cosas. De forma cotidiana podemos decir como muchas veces este tipo de sentimientos llega a detener a las personas de realizar actividades, nuevos enfoques, un mejor trabajo, conseguir relaciones amorosas, o nuevos amigos. Por ejemplo, las personas que llegan a ser rechazadas y rezagadas por sus grupos de amigos, en algunas ocasiones no llegan a explorar nuevas amistades por miedo a fracasar con un nuevo círculo amistoso. Este miedo suele ser muy subjetivo para todos, sin embargo realmente a nadie le gustaría saber que puede fracasar. El miedo a los fantasmas o demonios es un terror clásico, incluso que para algunas personas este miedo persiste hasta la edad adulta, aunque factores como la religión influyen mayormente en esto. Quizá el punto por excelencia que alimenta este miedo es la cultura, como ya lo mencionado, de la religión, especialmente a los demonios, más aún si se gira en torno al mismo diablo. Por otra parte, la cultura popular es otro punto a considerar, cosas como películas, libros, videojuegos, e historias de terror, suelen usar los fantasmas o los demonios como figuras clásicas del miedo. De forma individual también podemos mencionar puntos, como por ejemplo que tanta sugestión tenga la persona, si padece ansiedad, experiencias relacionadas a este tema, o si suele consumir este tipo de miedo. También cabe señalar como factores como el estrés, pueden dar tendencias a desarrollar este tipo de miedo. Para muchas personas este terror es especial, ya que es algo que escapa de toda nuestra lógica y leyes, algo que trasciende de lo físico y que no podemos explicar. Si viste mi video sobre las teorías científicas más aterradoras, podrás entender hacia dónde va este punto. Cuando pensamos en la ciencia pocas veces pensamos en cómo esto se puede convertir en un verdadero miedo, sin embargo, el terror científico puede ser quizá el peor de todos, ya que se sustenta en cuestiones de la realidad. Por ejemplo, en el vídeo ya mencionado, exploramos cómo debido al uso incorrecto de antibióticos por parte de los médicos y los pacientes, ha hecho que estos pierdan efectividad, haciendo que enfermedades causadas por bacterias sean prácticamente más peligrosas y mortales, o directamente con un 90% de probabilidad de morir. Esto debido mayormente a que los antibióticos suelen ser el único tratamiento para ciertas infecciones. Por lo que podemos decir que el miedo a este punto se debe mayormente a las predicciones científicas y sus descubrimientos más aterradores. Por ejemplo, recientemente se le ha apodado como el glaciar del juicio final a parte de la Antártida, ya que se ha descubierto que parte del agua cálida que llega a esta zona, se filtra por debajo del glaciar, provocando un agrietamiento desde su interior, acelerando el deshielo, afectando a más glaciares cercanos y provocando un incremento en el nivel del mar.
Si bien se sabe que este aumento es algo que pasaría, este descubrimiento ha planteado que esto mismo podría acelerar el proceso, ya que incluso algunos modelos científicos sugieren que durante este siglo ocurrirán cambios significativos por esto mismo. Como ejemplos de terror científico aún podemos dar más, como los microplásticos en la sangre, o los virus atrapados bajo el hielo del permafrost. El segundo miedo de este nivel es a escala más grande y existencial. El terror al espacio suele ser algo común para algunas personas, esto debido a varios factores. El más común suele ser la inmensidad de este mismo, miles de millones de galaxias, planetas, estrellas, nebulosas, agujeros negros, y entre más cosas. Sin embargo, esto plantea que solo somos uno más del montón, una hebra de pasto más en todo el extenso pastizal, viendo como para el universo somos prácticamente pequeños e insignificantes, más cuando exploramos como el universo suele ser caótico sin importar que planetas o estrellas sean arrasados. También se suma el hecho del terror a lo desconocido, como las grandes incógnitas de qué hay en un agujero negro, o qué se encuentra más allá del universo observable, y qué hay fuera del universo, o dónde se encuentra. Además de que sabemos que sin trajes espaciales este ambiente es prácticamente mortal para el ser humano, lo que ya lo hace un ambiente hostil para nosotros. Otro aspecto puede ser como el espacio también está plagado de oscuridad, frío, silencio, y un aislamiento total, abriendo la posibilidad de que estamos solos en un vasto cosmos. Tan solo pensar en que el universo no tiene una consciencia, no está vivo, plantea el cómo habitamos dentro de algo que prácticamente está muerto, y a pesar que ni siquiera tiene vida, paradójicamente se sabe que probablemente terminará extinguiéndose, todo se apagará, quedando en una oscuridad vacía y silencio absoluto, por lo que literalmente se crea el concepto de la nada absoluta, algo que de cierta manera puede ser difícil de entender por el ser humano. Desde la Segunda Guerra Mundial el ser humano se ha enfrentado al miedo de una guerra nuclear. Te presento el sistema DEFCON, el cual es una aproximación hecha por el ejército de los Estados Unidos para medir qué tan cerca estamos de una guerra nuclear. Desde su creación, el nivel más alto ha sido DEFCON 2, activado en 1962 durante la crisis de los misiles en Cuba, por lo que Estados Unidos estaba a un paso de entrar en guerra nuclear con la Unión Soviética. En este nivel básicamente los submarinos y bombarderos nucleares deben estar listos para desplegarse en ese momento, sumado a que en menos de 6 horas todas las fuerzas militares deben ser desplegadas. Paradójicamente, vivimos en tiempos con más paz debido a las armas nucleares, incluso las potencias y grandes presidentes temen que su enemigo despliegue las armas nucleares, ya que prácticamente es una guerra sin ganadores. Por lo que si los hombres más poderosos del mundo temen un estado de DEFCON 1, ya que prácticamente indica que ya ha comenzado la guerra nuclear, y que los misiles han sido desplegados. Si para los hombres más poderosos de las naciones ya representa un miedo, imagínate cómo sería para un simple civil enterarse de esto mismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, más que preguntarse qué bando ganará como se solía hacer, la primera cuestión es si esto puede escalar a una guerra nuclear, más aún cuando se sabe que prácticamente condenaría a todo el mundo, gracias a la radiación nuclear, envenenando ríos, océanos enteros, el aire, la tierra, y por supuesto, a los seres vivos. Tan solo en los últimos 4 años, ha habido conflictos que pudieron desencadenar una guerra nuclear, siendo la guerra de Ucrania, y las tensiones de India con Pakistán los ejemplos más claros. Comúnmente las personas suelen creer que estamos lejos de una guerra nuclear, sin embargo, incluso las simples tensiones entre países son un buen combustible para el inicio de una catástrofe nuclear, siendo un miedo muy recurrente en los expertos y analistas. Tan solo el avión B-52 Stratofortress, de la Fuerza Aérea estadounidense, tiene literalmente la capacidad para hacer bombardeos nucleares, cargando hasta 20 misiles de crucero nucleares, señalando que con uno solo se podría destruir una ciudad mediana, por lo que su simple despliegue puede comprometer hasta 20 ciudades medianas.
Tan solo piénsalo, ¿qué harías tú si supieras que la guerra nuclear ha comenzado, que las mayores potencias han desplegado todo su arsenal nuclear, aceptando que será una muerte segura para ambos bandos? No es de extrañar que el miedo a la muerte es algo común en el ser humano. Desde un enfoque biológico directamente el fin de todo organismo vivo es preservar la vida y sobrevivir, sin embargo el ser humano tiene la consciencia que sin importar qué haga, tarde o temprano morirá. Por lo que esto inevitablemente puede causar un miedo, más aún si pensamos en cómo puede ser, ya que es posible que sea un final con dolor físico y desde luego psicológico, un punto en donde ya no podemos tener el control de nuestra vida, donde prácticamente dejarás de existir, pasando a ser la nada absoluta, algo que ya para el ser humano es casi imposible imaginar el concepto de entrar en la nada absoluta, siendo que tarde o temprano seremos olvidados como si nunca hubiéramos existido, todo lo que considerabas importante dejará de serlo, y todo lo que se habrá construido llegará a su fin. Este tipo de pensamientos asociados a la muerte son los que llegan a causar este miedo, siendo que incluso puede empeorar cuando se sabe que pronto llegará el final, aunque a veces se teme el proceso o el dolor que esto puede ocasionar. Para manejar esto mismo, el ser humano se llega a refugiar en cosas como la filosofía individual, ideologías, proyectos personales, y la religión. Sin embargo, si has seguido nuestra serie de terror religioso, sabrás que incluso en la propia religión la muerte puede ser algo doloroso y terrible. En religiones como el cristianismo, islam y judaísmo, normalmente si fuiste buena persona no sufrirás luego de la muerte. Sin embargo, en religiones como el hinduismo o budismo es seguro que después de la muerte deberás sufrir antes de por fin tener una liberación. Este terror es seguramente el que todos hemos podido sentir más de una vez, más cuando lo pensamos de forma más filosófica y profunda. Este último miedo del nivel se trata del miedo a la soledad. Este punto quizá no es de extrañarse, ya que especialmente personas como los adultos mayores, las personas en etapa de la adolescencia, y hasta cierto punto los niños pequeños, es un miedo que algunas veces les toca enfrentar. Nuevamente desde un punto de vista biológico y evolutivo es algo natural, ya que el ser humano evolucionó como un ser social para su supervivencia, cazando en grupo, viviendo colectivamente, siendo nómadas en sociedad, entre otras cosas, reduciendo las probabilidades de morir por un depredador, y la desprotección frente a lo peligroso y desconocido en la naturaleza. Incluso algunos estudios señalan que la soledad activa regiones del cerebro asociadas al dolor físico. De forma psicológica quizás sea más fácil de entender, ya que tener una pérdida de un familiar, mascota, o pareja, es prácticamente quedar más en soledad, siendo algo que duele por el apego y el cariño. Por otra parte, en etapas como la adolescencia se tienen miedos como ser rechazado socialmente, no encontrar pareja, o no sentirse perteneciente a algún lugar seguro. Mientras que en etapas como la vejez, muchas veces los ancianos llegan a ser considerados como un estorbo, como una carga, o como algo molesto, lo que poco a poco hacen que vayan siendo excluidos, quedando en soledad, siendo que algunos ancianos suelen estar conscientes de eso. De otra forma, el saber que estás solo, sin alguien que te recuerde, alguien que le importes, o alguien que quiera saber de ti, puede ser deprimente para algunas personas, más aún cuando se sumen en el silencio absoluto de estar solo. El año 2020 fue un año en donde la humanidad volvió a recordar por qué las enfermedades eran tan temidas, sobre todo cuando se crean pandemias. Por lo que este primer miedo del nivel, se trata del terror a las enfermedades y los trastornos mentales. Creo que es entendible el por qué la gente teme a las enfermedades, no solo porque algunas pueden ser horribles para la salud física, causando dolor, síntomas crónicos, una degeneración brutal del cuerpo, o síntomas terribles como sangrados, dificultad para respirar, o vómitos excesivos, sino que como ya lo dije pueden causar pandemias.
Seguramente has visto noticias que de vez en cuando surgen nuevos virus y bacterias que infectan a seres humanos, enfermedades que al poco tiempo suelen controlarse, o resultan ser muy inofensivas. Sin embargo, recordemos que precisamente esto pasó con la pandemia de COVID-19, algo que muchos creían que sería pasajero, causando un encierro de casi 3 años. Si hacemos un recuento en la historia del ser humano y la civilización, veremos que las pandemias es algo que prácticamente ha ocurrido siempre y se sabe que volverá a ocurrir, lo que para las personas ha generado miedo sobre cuándo será la próxima, y un terror a las nuevas enfermedades que se van descubriendo con el tiempo. De hecho, antes de 2020, ya se preveía que una enfermedad se podría propagar con gran facilidad a nivel mundial, debido a la poca atención y protocolos efectivos contra estas mismas. Pero, si te das cuenta, a pesar de lo que vivimos hace tan solo 6 años, el ser humano simplemente volvió a la normalidad, volvió a esa rutina y sistema que fue el causante de su propagación, por lo que sí, es muy probable que en unos años o décadas veamos otra pandemia, repitiendo los mismos escenarios, dando la posibilidad que pueda ser mucho peor si es que la enfermedad es más fuerte y mortal, las calles llenas de cuerpos, fosas comunes, toque de queda estricto, militares patrullando las calles, avenidas grandes totalmente vacías, y otro golpe más que se da con las pandemias, una pérdida económica brutal, haciendo despidos masivos, bancarrota, y quiebra de los negocios. Por otro lado podemos mencionar a los trastornos mentales, no solo por el dolor emocional de la persona que los padece, sino que pocas veces se menciona el cómo se sienten las personas que las rodean y los familiares, siendo que mencionan que ver a un familiar poco a poco desvanecerse mental y emocionalmente puede ser más doloroso que una enfermedad física. Padecimientos como el Alzheimer hacen que la persona muera de forma simbólica, ya que puedes ver a la persona, pero nunca más lo que alguna vez fue, siendo alguien más, o trastornos como esquizofrenia, ataques de psicóticos, la bipolaridad, o el famoso síndrome del impostor, han sido de forma directa o indirecta, combustibles para que la persona que lo sufre, cometa un asesinato incluso hacia su propia familia. Por ejemplo, con el síndrome de Capgras, mejor conocido como el síndrome del impostor, donde la persona literalmente no reconoce, ya sea de forma física o emocional a sus familiares, hace que llegue al punto de creer que se trata de un espía, de un asesino encubierto, o de incluso un robot, por lo que sí, ha habido casos donde la persona ha acabado con su familiar, al punto que llegan a literalmente abrir y vaciar su cuerpo en busca de esos supuestos cables, o despellejar la cara para quitar la máscara de la que habían estado tan convencidos. Y es ahí la gran diferencia entre enfermedades físicas y mentales, ya que estas últimas literalmente hacen que la persona que las padezca ya esté muerta antes de estarlo, cambiando su personalidad, su esencia, sus valores, y todo lo que crean, representando en algunas ocasiones, un peligro para quienes los rodean. Este miedo ya lo hemos tocado en vídeos anteriores, sin embargo vale la pena que sea mencionado aquí. El terror al valle inquietante, es básicamente esa incomodidad o sensación extraña hacia lo que se asemeja en aspecto físico, o en actitud a un ser humano. Ejemplos como animales actuando como humanos, robots, estatuas, o el famoso maquillaje, son ejemplos concretos de esto mismo. Sin embargo, de manera biológica se dice que puede ser un miedo evolutivo, ya que probablemente tuvimos algún depredador que se pareciera a nosotros o actuara como los humanos para poder cazarnos, aunque también se argumenta que puede ser debido a los enfrentamientos entre neandertales y humanos. Aunque puede que otros factores influyan, como la confusión en el cerebro por ver algo casi humano, algo que puede resultar confuso, o asociaciones a enfermedades por la apariencia o el actuar. La verdad no hay mucho que explique este miedo, sin embargo hay personas que sienten incomodidad al ver imágenes como las que te he mostrado. Creo que este miedo es bien conocido, ya que se puede relacionar con miedo como al mar o la oscuridad. El terror a lo desconocido, es incluso señalado como el mayor temor del ser humano, algo que no puede identificarse, predecirse, ni controlarse.
Desde un punto de vista psicológico, se dice que este miedo se activa por sentir un estímulo totalmente nuevo y ambiguo, algo difícil de identificar para nuestro cerebro, por lo que se llega a asumir escenarios negativos, provocando una mayor vigilancia, trayendo consigo una desesperación por el miedo a prevenir que lo que venga no sea malo. De forma evolutiva, el humano primitivo solía ser sigiloso ante los animales desconocidos, ruidos, o territorios inexplorados, para evitar los peligros de los que aún no se tuviera conocimiento. Aunque este terror también puede ser alimentado por la cultura popular, ejemplos clásicos como los libros de H.P. Lovecraft, donde el terror a lo desconocido era la premisa básica, películas como Alien, o los videojuegos, ya que algunas veces se inicia con algo desconocido que se debe enfrentar. Algunas películas como La Bruja de Blair, los típicos metrajes encontrados, suelen jugar con esto mismo, evitando mostrar el peligro para que siga siendo desconocido. Tan solo imagínalo, ¿qué harías si ves una puerta donde solo puedes ver oscuridad, no sabes qué hay dentro, no sabes para qué sirve, desconoces y encontrarás a alguien más o a un animal, y más aún, no sabes si esta persona es alguien conocido, o algún animal que desconozcas, que no sabes cómo actuará al verte? Prácticamente entrando a algo totalmente nuevo que escapa de todo lo que conoces, piensa si tan solo entrarías ahí sabiendo que todo lo que esté dentro escapa de tu realidad y lo conocido. Pocas veces solemos pensar en esto como un miedo más. El terror paradójico es algo que puede ser sumamente interesante de explorar dependiendo cuáles paradojas se te presenten. Por ejemplo, hay una la cual básicamente abre la posibilidad de lo que ya hablaban antiguos filósofos, postulando como el cuerpo y la mente pueden ser dos conciencias separadas habitando un mismo ser. La paradoja del hombre flotante es un experimento mental. Imagina esto, hay una persona suspendida en el aire o en el espacio, sin tocar absolutamente nada, ni siquiera a sí misma, separando sus piernas y brazos, con los ojos completamente cerrados, careciendo incluso de estímulos auditivos, por lo que no puede ver, no escucha nada, no puede sentir su cuerpo porque no lo toca, y carece de recuerdos. Esto abre la pregunta de si esa persona está consciente de que existe en ese momento, si sabe que es real. De saber que si existe, básicamente la mente no ocupa el cuerpo para poder habitar el instante. Caso como esto se puede llevar a las cámaras de privación sensorial, siendo prácticamente algo muy similar a lo ya planteado, la persona no puede sentir nada, y aún así está consciente de que existe. Esto da como resultado que probablemente cosas como el alma, la mente, o el espíritu existen de cierta forma separadas del cuerpo, por lo que al morir probablemente seguiríamos conscientes pero sin experimentar nada. Otra paradoja que te puedo presentar, se le asocia al ya conocido filósofo, Friedrich Nietzsche, y esta va así. Si el universo es finito en estados posibles, pero infinito en tiempo, cada posibilidad se puede repetir infinitamente, implicando que podrías vivir tu misma vida una y otra vez sin alguna variación, estando condenado a vivir tus errores, sufrimientos, y tus peores decisiones una y otra vez. Para la tercera paradoja usaremos como ejemplo al cerebro de Boltzmann, aunque debemos entender conceptos de la física. Sabemos que estadísticamente el universo tiende más al desorden que a algo perfecto, por lo que en un universo que sea infinito o extremadamente grande, las probabilidades del caos aumentan significativamente, abriendo la puerta a que en algún lugar del universo se forme algún cerebro con recuerdos falsos, que un universo ordenado de forma lineal como el nuestro, con planetas orbitando alrededor de estrellas, formaciones a partir de restos, y entre muchas otras cosas. Y como ejemplo hay muchos más, como el genio maligno de Descartes, la cual cuestiona nuestra percepción de la lógica, la verdad, y el engaño. El último miedo que te presentaré en este nivel es bien conocido en el canal. El terror a la religión es algo que hemos explorado a profundidad en el canal, por lo que te daré una visión general más que ser específica hacia una religión en concreto. Por ejemplo, en las religiones abrahamánicas, el castigo, la culpa, el pecado y la condena es algo habitual. Siendo que más que creer por una fe, creen en esto por el hecho de tener miedo al castigo eterno, a no poder entrar al paraíso, que todo el tiempo están siendo observados por Dios, cada acción, cada palabra o cada pensamiento, pueden sumarse a un castigo divino.
Por otro lado podemos mencionar cómo se llega a temer a estas creencias por cómo se practican, cómo se ven. En aspectos más específicos en religiones podemos dar la superioridad que se cree tener en el judaísmo, el persistente castigo del cristianismo, la rigidez extremista del islam, los rituales macabros del hinduismo, o regulación de la identidad del budismo. Además de que ciertamente hay una línea delgada entre ser creyente y caer en pensamientos de fanatismo y sectarios, siendo que en algunas familias que son rígidas en la religión, las personas que no sigan la doctrina son despreciadas, pueden ser humilladas, y en caso de las sectas pueden haber abusos más grandes y un control mental más fuerte, y creo que de esto podemos dar muchos ejemplos, o incluso conocer personas que su identidad fue destrozada por caer en creencias religiosas o sectas. Igual para este terror se pueden sumar miedos ya mencionados, como el temor a la muerte, a lo desconocido, a los fantasmas o demonios, y el valle inquietante por las estatuas que representan las divinidades. Quizá te parezca extraño que el silencio sea considerado un terror, sin embargo permíteme explicarte esto. Tomaremos como ejemplo las cámaras anecoicas, las cuales son básicamente los lugares artificiales más silenciosos del mundo, y te sorprenderá que las personas suelen experimentar malestar físico y emocional al pasar gran tiempo dentro de estas cámaras. Para que tengas una idea de cómo funciona el ruido aquí, una hoja cayendo al piso provoca un sonido de 10 decibeles, el ruido dentro de estos cuartos es literalmente de menos 9 decibeles. Pero, ¿qué es lo que experimentan las personas? Entre los síntomas clásicos se llega a presentar la pérdida de la percepción del tiempo, zumbidos, mareos, alucinaciones visuales o auditivas, ansiedad, o en algunos casos miedo o incomodidad, y lo más sorprendente, llegan a reportar que literalmente escuchan su sangre viajando por su cuerpo, latidos del corazón, la expansión de los pulmones, los movimientos de las articulaciones, o los movimientos digestivos. La explicación de esto se orienta más a lo biológico o la medicina, ya que estos ruidos sí que los podríamos escuchar, sin embargo son mitigados por el ruido del ambiente, por lo que al mitigar el sentido de la audición la sensibilidad aumenta. Las alucinaciones auditivas son causadas por el cerebro al intentar rellenar o compensar esa falta de ruido, ya que el ser humano no está acostumbrado a estar en un silencio total o mitigante, y al perder el estímulo auditivo trae consigo la pérdida de la percepción del tiempo. Como dato de esto, el rango en que las personas soportan estar dentro de esta cámara oscila entre los 5 a 45 minutos, ya que reportan sentir gran incomodidad a la falta de ruido. Por lo que podemos decir que este miedo puede ser algo más artificial y forzado en el ser humano. El segundo miedo del iceberg se trata del terror a los bosques, aunque es un poco de mezcla con otros temores presentados. La razón de esto recae en miedos primitivos de nuestros ancestros, ya que es bien sabido que el ser humano llegaba a habitar en bosques, donde claramente había riesgos de depredadores, terrenos irregulares, faltas de referencias visuales para no perderse, sonidos ambiguos que pueden ser hechos por cualquier cosa o animal. Esto se puede sumar a lo desconocido, ya que prácticamente careces de información como ya lo hemos mencionado, más aún si es un bosque donde se desconozcan qué especies habitan ahí, o carece de caminos. Otro punto que se puede sumar podría ser el gran contraste, ya que podemos pasar de un ambiente lleno de personas, señales vía, luces, caminos, y un contraste ruido de actividades, a un lugar donde puede haber depredadores, soledad, oscuridad, maleza, y sin contacto humano, y recordemos que como ya lo dijimos, el humano es un ser sociable. Aunque en caso de bosques oscuros, no directamente de noche, el miedo general puede aumentar aún más, ya que hay personas que les transmite una paz estar en un bosque, sin embargo al caer la noche suele ser tétrico incluso para estas personas. El terror a la música o el sonido puede ser otro que se experimenta únicamente si nos concentramos en ello, sumado a cómo se haya producido, especialmente en sus tonos disonantes, cambios abruptos y repentinos en general, como el volumen, o un cambio brusco en que se vuelva aguda o más grave.
Ahora te pondré 3 ejemplos de esto en cuestiones musicales. Probablemente alguna vez hayas escuchado la frase de, hay que temerle más a los vivos, que a los muertos. Sin embargo, pensando un poco más profundo en la frase, directamente se refiere a tenerle miedo a las propias personas. El terror al ser humano puede ser algo muy justificado, y que seguramente habremos experimentado una vez en nuestra vida. Para que te des una idea, el tercer animal que más muertes causa al año, son las serpientes, con estimaciones de 100.000 decesos anuales. Sin embargo, la tendencia de fallecimientos causados por un humano, se estiman en 400.000 al año, siendo el segundo animal que más vidas se lleva al año, solo por debajo de los mosquitos, más aún cuando vemos conflictos activos entre países, crimen organizado, tiroteos, negligencias, crímenes directos e indirectos. Aunque no basta solo con los fallecimientos que se cobra, sino que tan solo basta con pensar en que, un animal como la serpiente lo hace por instinto, no busca específicamente acabar con otro ser vivo por gusto, únicamente por defensa y alimentarse, mientras que, los humanos, lo hacemos de forma consciente o por placer, por lo que la sola maldad ya provoca cierto daño. Lo puede hacer peor si pensamos en cómo personas que parecen estar llenas de bondad y alegría, terminan incluso cometiendo ciertos delitos, ejemplos clásicos como el youtuber en turno que crea contenido con gran carisma y alegría, siendo destapado por parafilias con niños, o youtubers dedicados a las críticas, dando la impresión de ser personas objetivas y moralmente correctas, acusadas de cosas relacionadas a menores. Es decir, personas que parecen comunes y corrientes como cualquier otra, pueden ocultar actos aberrantes y de maldad. A mayor escala podemos dar muchos ejemplos. 22 de febrero de este año, Jalisco, México, el ejército abate al líder de una de las organizaciones criminales y terroristas más grandes y sanguinarias del mundo. Como resultado, una ola de violencia se desató en todo el país, donde se cobraron varias vidas, incluyendo una mujer embarazada, y un niño de 4 años de edad, que fue envuelto en llamas luego de que los hombres del terror entraran y rociaran gasolina al comercio. Ejemplos como los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, o las guerras de túneles de la Primera Guerra Mundial, donde los sobrevivientes describen estas peleas en la oscuridad, como un lugar donde el ser humano se convierte en una bestia, en un animal, en un monstruo sin empatía o raciocinio, dispuesto a privar de su existencia a cualquier costo, incluso si eso supone usar las propias manos. Casos como la condesa Báthory, una mujer que en 1611 se le dio juicio por haber terminado con más de 100 mujeres, especialmente niñas, cuyo caso ya hemos cubierto en el canal. Año 1440, se condena a Gilles de Rais, hombre quien puso fin a más de 100 infantes, incluyendo cargos por prácticas de erotismo con sus víctimas.
Y como cereza sobre el pastel, durante los juicios de Nuremberg llevados hacia soldados y exoficiales del ejército alemán luego de finalizar la guerra, se pensó que se encontrarían con monstruos sin alma, sin embargo muchos de estos hombres estaban relativamente cuerdos, sin algún trastorno como la psicopatía, que impulsará sus actos atroces, lo que hizo que se comprobara que la maldad no viene necesariamente de personas malvadas o crueles, sino que puede evocar de cualquier ser humano. Para entender este miedo primero te mostraré esta tabla. Para comprenderla deberás saber que los cuadros blancos son la esperanza de vida del ser humano en semanas, rondando en 80 años, mientras que los cuadros rojos pertenecen a las semanas ya vividas. Por lo que básicamente se muestra la cantidad de vida que le queda a una persona con una edad de 30 años, decidí tomar esta edad ya que está dentro del rango de entre las edades que oscilan mi público. Para algunas personas ver un contador de su vida y cuánto tiempo les resta puede ser algo temeroso, ya que normalmente no solemos pensar en el tiempo de forma lineal, sino que lo pasamos solo a lo simbólico, por lo que puede causar una crisis existencial. Pues bien, el último miedo de este nivel se trata del terror a las crisis existenciales, siendo que todos pasaremos tarde o temprano por alguna, lo que para algunos representa un terror, ese sentimiento de vacío, desesperación, angustia, o incertidumbre, identidad, generado por estas crisis. Aunque puede derivarse por diferentes cosas, como el tiempo visto desde un punto diferente, o una de las peores, crisis de la identidad, donde la persona se da cuenta que lo que creía no era real, que sus valores no tienen la suficiente firmeza, derrumbando los cimientos que lo mantenían seguro. Las crisis que todos normalmente pudieron experimentar van desde la adolescencia, cuestionando la identidad, los valores de la familia, y la pertenencia. Para algunos se suma la crisis al elegir carrera o que quieren para su futuro, o sentir que no se ha hecho nada con su vida, derivando en sentimientos de fracaso y culpa. Y por último, se dice que una de las peores es cuando se llegan a etapas de la vejez o edad más avanzada, donde la persona se puede dar cuenta que su tiempo ha terminado, que todo lo que no pudo hacer con su vida jamás volverá o podrá ser reparado, lo que puede desencadenar sentimientos de culpa y arrepentimiento. Este punto es muy subjetivo, sin embargo preguntas reflexivas y profundas también pueden desencadenar esto. Este quizá puede parecer un miedo extraño. El terror a los sueños, a lo que soñamos y vemos cuando dormimos, tiene su fundamento en teorías del inconsciente psicoanalíticas de la psicología. Verás, según el libro de Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, la interpretación de los sueños, plantea que estos no son aleatorios, sino que son una manifestación de nuestros deseos, o emociones inconscientes y reprimidas, incluyendo por supuesto las pesadillas. Por lo que de cierta forma, conocemos a un yo oculto, incluso cuando el contenido de nuestros sueños nos haya parecido repulsivo o desagradable el estar despiertos y recordarlos. Posteriormente, otro psicoanalista, Gustav Jung, propuso que también podrían ser directamente aspectos que nosotros mismos rechazamos de nuestro ser, siendo negados. Por lo que estas teorías también abren las puertas a que nuestros sueños sean recuerdos y emociones reprimidas que hemos olvidado, siendo manifestadas inconscientemente cuando dormimos, y que esa angustia y desagrado que sentimos al despertar, probablemente sea ansiedad disfrazada, ya que habremos perdido el control de nuestro ser. Por lo que, ¿has tenido algún sueño desagradable que rompe toda moral o rompe tus valores y creencias? El siguiente miedo está muy relacionado a lo ya abordado. El terror a los recuerdos puede ser algo extraño para algunos, sin embargo, cosas como los déjà vu, o el efecto Mandela, o lo que llaman errores en la Matrix, son cosas que cada vez comienzan a asustar a algunas personas. Por ejemplo, hay personas que dicen tener recuerdos claros sobre ciertas vivencias, especialmente de niño, desde recuerdos agradables como una mascota o algún familiar, hasta recuerdos terribles como fantasmas, experiencias traumáticas, entre otras cosas.
Sin embargo, si revisamos nuevamente el psicoanálisis, aquí se propone que el cerebro, especialmente en la infancia, como manera de protección rechaza los recuerdos y los entierra en el inconsciente, para así evitar la angustia. Pero a pesar de esto, puede generar emociones inexplicables, como melancolía, nostalgia, tristeza, o ansiedad, que surge de la nada o impacta a la esencia de la persona. Como lo he dicho, normalmente esta clase de recuerdos falsos tienden a estar en edades como la infancia, al punto de ser lineales y no solo los típicos fragmentos. Para algunos, las teorías de conspiración suelen parecer absurdas para muchos, sin embargo, para algunos otros, suelen ser un miedo. El terror a las teorías de conspiración puede ser un miedo justificado hasta cierto punto, ya que cosas que hoy sabemos que son reales, surgieron primero como teoría conspirativa. Por ejemplo, durante años se especuló que el gobierno estadounidense espiaba las comunicaciones globales, sin embargo en 2013, Edward Snowden reveló que siempre fue cierto, la Agencia de Seguridad Nacional era la encargada de llevar estos espionajes masivos. Otro ejemplo es como después de la Segunda Guerra Mundial se minimizó que el ejército de los Estados Unidos reclutó a los científicos nazis para proyectos militares, al punto que se consideraba una teoría de conspiración. A día de hoy se sabe que esto es verdad. Y un ejemplo más, fue que durante los años 50 y 70, grupos de activistas y organizaciones denunciaron que había gente del gobierno infiltrada para sabotear las causas, y los que denunciaban estas cosas, fueron tildadas de paranoicos y conspiranoicos. Posteriormente, documentos desclasificados confirmaron esto. Ejemplos como estos, hacen que algunas personas enloquezcan y se obsesionen con las teorías de conspiración, volviéndose temerosas con cada nueva teoría que se sospeche.